pide a cualquier persona que mencione las grandes potencias del antiguo Mediterráneo, y seguramente escucharás nombres como Roma, Cartago, Egipto y Grecia. Sin embargo, hubo un reino que tuvo un impacto decisivo en todos ellos. Este reino transformó tierras desoladas en un fértil granero que alimentaba a una Roma de millones de habitantes. Desplegó una caballería que decidió el destino de algunas de las batallas más famosas de la historia, y durante más de siglo y medio logró mantenerse entre los imperios antes de cometer un error fatal. Numidia emergió de las tierras altas del norte de África y se consolidó como poder en el Mediterráneo gracias a su habilidad estratégica, innovaciones agrícolas y destreza militar. Esta es su historia. En el siglo III a.C., el territorio que hoy conocemos como Argelia estaba dividido entre dos tribus bereberes rivales, los masilios y los masesilios. Los masilios controlaban las tierras altas orientales con su capital en Cirta, mientras que los masesilios dominaban las tierras occidentales con su centro en Siga. No eran estados en el sentido moderno de la palabra, sino más bien confederaciones tribales donde el poder se basaba en la lealtad personal, alianzas de clanes y la fortuna militar de sus líderes. Los numidios hablaban una lengua afroasiática, emparentada con otras lenguas bereberes, mientras que en la administración y el comercio utilizaban el púnico, la lengua de Cartago. Ambos reinos existían bajo la sombra de Cartago. Cirta, fundada alrededor del año 300 a.C. por colonos cartagineses, ocupaba una posición más que estratégica para la defensa, una meseta rocosa sobre profundos desfiladeros del río Rummel. Desde el siglo VI a.C., los cartagineses habían establecido puestos comerciales a lo largo de la costa norteafricana, y para el siglo III, su influencia se extendía profundamente en el continente, llegando hasta Tebeste. Los númidas eran un pueblo seminómada que se desplazaba estacionalmente con sus rebaños, regresando a los mismos asentamientos. Vivían en un equilibrio entre el estilo de vida nómada y sedentario. La ganadería, sobre todo de ovejas, cabras y ganado bovino, era la base de su economía. En zonas costeras y áreas más fértiles, las comunidades númidas practicaban una agricultura más estable, cultivando trigo y legumbres, y comerciaban con los mercaderes cartagineses. A pesar de estas actividades, se consideraba la región como atrasada e inadecuada para la agricultura intensiva. La sociedad númida se organizaba en clanes, liderados por un jefe que controlaba tanto el territorio como las rutas comerciales. Las mujeres gestionaban los hogares, encargándose de la fabricación de tejidos, la preparación de alimentos y el almacenamiento de provisiones, sosteniendo así la economía familiar. Los hombres, por su parte, se dedicaban principalmente a la ganadería y la guerra. Según Heródoto, las mujeres númidas vestían de manera distintiva, con capas de piel de cabra y mantos sin pelo adornados con borlas, teñidos con rubia. Aunque había cierta movilidad social dentro del sistema de tribus, el verdadero poder residía en la fuerza militar, las conexiones entre clanes y la habilidad para concertar matrimonios de conveniencia. Ambos reinos númidas proporcionaban caballería mercenaria a los ejércitos de Cartago. Polibio menciona por primera vez a la caballería númida como parte del ejército cartaginés durante la Primera Guerra Púnica. Con el tiempo, estos jinetes se dieron a conocer como la caballería ligera más destacada de todo el antiguo Mediterráneo. ¿Qué hacía que la caballería númida fuera una fuerza tan impresionante? Todo empezaba con los caballos, pequeños, increíblemente resistentes y antepasados de la actual raza bereber. Podían recorrer largas distancias con muy poca comida y casi sin cuidados. Durante las campañas, podían pastar en cualquier terreno, lo que daba a los númidas una gran ventaja logística.
Además, estos animales mostraban una lealtad sorprendente hacia sus dueños. Los númidas desarrollaron un estilo único de montar. No usaban sillas ni bridas, solo una simple cuerda alrededor del cuello del caballo y una vara. Controlaban a sus monturas con la voz, la presión de las piernas y cambios casi imperceptibles en la posición del cuerpo. Para los observadores mediterráneos, este nivel de control era casi increíble. El equipo de la caballería númida era muy sencillo. Los jinetes vestían túnicas ligeras o pieles de animales, y los guerreros de origen noble a veces llevaban pieles de leopardo. Su armamento se limitaba a pequeños escudos redondos de cuero, jabalinas como arma principal y espadas cortas para el combate cuerpo a cuerpo. Más tarde, cuando se estableció un reino númida consolidado, algunas unidades adoptaron elementos romanos, escudos ovalados, cascos e incluso cotas de malla para la élite, como muestran los hallazgos en tumbas reales. La táctica de la caballería númida evolucionó a partir de pequeños enfrentamientos tribales por el control de pastos y agua. En el campo de batalla, perfeccionaron el arte del desgaste. Se acercaban al enemigo en formación dispersa, lanzaban jabalinas con una precisión increíble y se retiraban de inmediato, sin dar oportunidad de contraatacar. A diferencia de la caballería pesada, no buscaban romper las filas de la infantería. En su lugar, mediante una serie de ataques rápidos, lograban desestabilizar las formaciones de combate, romper las defensas y atraer al enemigo lejos de sus posiciones, preparándolo para el golpe de fuerzas más potentes. Esta táctica tuvo una efectividad devastadora en batallas decisivas. En Canas, en el año 216 a.C., un destacamento de jinetes númidas atacó el flanco derecho de la caballería aliada romana, expulsándola del campo de batalla. Luego, uniéndose a la caballería pesada cartaginesa, atacaron la retaguardia de la infantería romana. Este movimiento se convirtió en un factor clave de una de las derrotas más catastróficas en la historia de Roma. Alrededor de 50.000 romanos murieron en un solo día. Más allá de los enfrentamientos directos, los jinetes númidas eran indispensables para el reconocimiento, las incursiones en las comunicaciones enemigas y la privación de recursos al adversario. Durante su campaña italiana, Aníbal los utilizó constantemente para tareas de reconocimiento. En uno de los episodios descritos por Polibio durante el asedio de Acragante en Sicilia en el año 261 a.C., el comandante cartaginés Anón ordenó a la caballería númida acercarse al campamento romano para provocar una persecución. Cuando los romanos avanzaron, los númidas, siguiendo el plan, se retiraron, conduciendo al enemigo hacia las fuerzas principales de Anón. Luego dieron un giro brusco, rodearon a los romanos y les infligieron grandes pérdidas, persiguiendo a los supervivientes hasta su campamento. La vulnerabilidad de la caballería númida se hacía evidente cuando se enfrentaban a unidades de caballería más pesadas sin contar con apoyos. Durante la campaña africana de César, 30 jinetes galos lograron derrotar a un destacamento númida mucho más numeroso, tan solo manteniendo su formación y aprovechando su armadura y armas contra los númidas, que contaban con una equipación escasa. La táctica númida dependía de la interacción entre diferentes tipos de tropas. La infantería mantenía las posiciones, la caballería pesada protegía contra los ataques enemigos, y la caballería ligera hostigaba al enemigo desde la distancia, desestabilizando sus formaciones de combate. A pesar de estas limitaciones, la caballería númida era tan valiosa que tras la Segunda Guerra Púnica, los romanos la conservaron durante siglos en unidades separadas, conocidas como equites numidarum o maurorum. Estas unidades están representadas en la columna de Trajano a principios del siglo II después de Cristo.
y continuaron sirviendo en el ejército romano durante muchas generaciones, incluso después de que Numidia se convirtiera en provincia romana. Cuando en el año 218 a.C. estalló la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, los reinos númidas se enfrentaron a una elección que decidiría su destino. Al principio el panorama político parecía bastante claro. Masinisa, hijo del líder de los masilios, Gala, luchó del lado de Cartago. En el año 206 a.C., se comprometió con la noble cartaginesa Sofonisba, hija del general Asdrúbal Giscón. Este matrimonio debía sellar la alianza. Por otro lado, Sífax, rey de los masesilios, apoyó a Roma al inicio de la guerra. Las alianzas se demostraron inestables. Tras la muerte de Gala en el 206 a.C., las disputas internas debilitaron a los masilios. Cartago decidió aliarse con el poderoso reino occidental de Sífax, rompiendo así el compromiso matrimonial entre Masinisa y Sofonisba, quien se casó con Sífax. De esta forma, Cartago se aseguró el apoyo de los masesilios, pero al mismo tiempo ofendió profundamente al nuevo líder masilio, Masinisa, quien a pesar de todo, permaneció leal a Cartago. Mientras tanto, aunque la guerra había comenzado bien para los cartagineses, la situación comenzó a empeorar. Los romanos, bajo el liderazgo de Escipión el Africano, expulsaron a los cartagineses de Sicilia e Hispania y se preparaban para desembarcar en África. Masinisa, viendo el creciente poder de Roma y el continuo declive de Cartago, se acercó a Escipión con una propuesta para cambiar de bando y unirse a Roma, llevando consigo su caballería. Escipión, consciente del valor estratégico de esta alianza y de las notables habilidades militares del príncipe númida, aceptó sin dudarlo. Como gesto de buena voluntad, liberó al sobrino de Masinisa, Masiba, para fortalecer este nuevo lazo. En el año 204 a.C., Escipión llegó al norte de África al frente del ejército romano. Allí se le unieron Masinisa y su caballería. El primer gran éxito fue la destrucción del campamento combinado cartaginés-masesilio cerca de Útica. Después de este triunfo, los romanos, junto con Masinisa, persiguieron a Sífax hasta Cirta. La capital fortaleza cayó. Sífax fue capturado y enviado a Roma, donde murió en cautiverio. Desde entonces, Masinisa se convirtió en el líder de los masilios y masesilios, poniendo a los ejércitos de ambas tribus al servicio de Roma. Cuando Masinisa entró en Cirta como vencedor, encontró allí a su antigua prometida, que ahora era viuda de su rival derrotado. Según cuentan los autores antiguos, Sofonisba tenía una influencia política excepcional. Fue ella quien convenció a Sífax de romper la alianza con Roma y unirse a Cartago. Su capacidad de persuasión y habilidad política eran tan fuertes que el propio Sífax, tras ser capturado, culpó a su esposa de su traición, diciendo que su capacidad para enloquecer a los hombres le había llevado a la perdición. Masinisa se casó con Sofonisba inmediatamente después de tomar Cirta, lo cual preocupó a Escipión el Africano, quien ya había visto de lo que era capaz Sofonisba en el ámbito político. El comandante temía que la mujer que había logrado que Sífax traicionara a Roma en favor de Cartago pudiera ahora influir de manera similar en Masinisa y poner en riesgo su nueva alianza. Escipión exigió que Masinisa entregara a Sofonisba a Roma para exhibirla como prisionera en el futuro. Masinisa se enfrentó a un dilema imposible: traicionar a su esposa o poner en riesgo la alianza con Roma. Admitiendo que la lealtad de Sofonisba a Cartago amenazaba su posición como aliado romano, Masinisa la obligó a beber veneno. El desembarco de las fuerzas romanas en África y sus primeros éxitos obligaron a Aníbal a regresar con su ejército desde Italia. El 19 de octubre del año 202 a.C., los ejércitos de Roma y Cartago se enfrentaron en la llanura de Zama,
ubicada a unos 5 días de marcha al suroeste de Cartago. En esta batalla decisiva, las tropas de Masinisa dieron a los romanos una ventaja crucial en la caballería. Fue precisamente la derrota de la caballería cartaginesa y el ataque conjunto de la caballería númida y romana en la retaguardia del ejército cartaginés lo que decidió el resultado del combate. Los cartagineses sufrieron una derrota devastadora. Sus mejores tropas fueron aniquiladas, y el propio Aníbal se salvó en el último momento. Tras estos eventos, Cartago se vio obligada a firmar un tratado de paz muy desfavorable. Lo más importante para los númidas fue que se prohibió a Cartago iniciar cualquier guerra sin el permiso de Roma, mientras que Roma garantizaba formalmente la independencia del reino de Masinisa. Roma garantizó a Masinisa el control de toda Numidia, incluyendo tanto las tierras orientales de los masilios como los territorios occidentales de los masesilios arrebatados a Sífax, y lo reconoció como rey. Por primera vez en la historia, las tribus bereberes quedaron bajo el mando de un solo gobernante. Así, en el año 202 a.C., nació el reino de Numidia. Masinisa gobernó desde el 202 hasta el 148 a.C., un total de 54 años, y su reinado cambió por completo el equilibrio económico del Mediterráneo. Al asumir el poder, Numidia era vista como un territorio salvaje y sin mucha importancia. El historiador griego Polibio, quien conoció personalmente a Masinisa y vivió un tiempo en Numidia, escribió más tarde que hasta esa época se consideraba dicha tierra como incapaz de generar cualquier fruto. Masinisa se propuso cambiar eso. Introdujo prácticas agrícolas avanzadas de Cartago, como la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo, sistemas de riego para gestionar el agua en regiones áridas y el uso de fertilizantes orgánicos. Además, obligó a muchos nómadas númidas a dejar sus migraciones estacionales y adoptar una vida agrícola sedentaria. Este cambio social transformó profundamente el estilo de vida bereber, que pasó de combinar la ganadería con la agricultura estacional a enfocarse en una economía estable y sedentaria gracias a sus reformas. También diversificó mucho los cultivos. El trigo, especialmente las variedades de alta calidad que podían competir con el famoso grano del Valle del Nilo, se convirtió en un producto clave para la exportación. En el año 200 a.C., el ejército romano en Macedonia recibió más de 1.300 toneladas de trigo númida. 2 años después, se envió la misma cantidad a las tropas romanas en Grecia. En 191 a.C., la ciudad de Roma recibió más de 2.000 toneladas de trigo y 1.350 toneladas de cebada, mientras que la Grecia romana recibió 3.400 toneladas de trigo y 1.600 toneladas de cebada. En el año 171 a.C., el ejército romano en Macedonia recibió casi 7.000 toneladas de trigo númida. Masinisa también introdujo el cultivo de olivos y vides, plantas que antes se consideraban exóticas para la región. Estos cultivos arraigaron tanto que, según datos del año 143 a.C., apenas 5 años después de la muerte de Masinisa, el volumen de exportación de aceite de oliva de Numidia igualó al de cereales. La revolución agraria tuvo grandes repercusiones. En términos económicos, convirtió a Numidia en un aliado indispensable para Roma. Con una población que rondaba las 400.000 personas, la ciudad dependía cada vez más de los cereales del norte de África. Egipto, las antiguas tierras cartaginesas y Numidia suministraban juntas hasta 2/3 del grano consumido en Roma. Esta dependencia le daba a Numidia una genuina ventaja política. Los políticos romanos preferían no tensar las relaciones con Masinisa, conscientes de que un conflicto podría poner en riesgo el suministro de cereales. En el ámbito social,
La transición de la ganadería nómada a la agricultura sedentaria transformó el modo de vida tradicional. Las grandes familias que antes migraban junto con sus rebaños ahora vivían en asentamientos permanentes de casas de piedra o adobe. Aunque el sistema tribal y de clanes se mantuvo, con sus líderes controlando el territorio y las rutas comerciales, la base económica de la sociedad cambió. Sin embargo, estas transformaciones no fueron universales. Muchas comunidades, especialmente en áreas desérticas y montañosas, continuaron dependiendo de la ganadería tradicional a pesar de la presión de las autoridades reales. Masinisa también trabajó para integrar a Numidia en el ámbito cultural del Mediterráneo. Fomentó el asentamiento de comerciantes griegos en las ciudades numidias, quienes aportaron su experiencia comercial y conexiones con los mercados orientales. Además, recibió a intelectuales griegos, como el historiador Polibio, y envió a sus hijos a Atenas para que se formaran en filosofía, matemáticas y retórica. Masinisa mantuvo relaciones diplomáticas con los gobernantes helenísticos, subrayando así su estatus como monarca mediterráneo de pleno derecho. En el año 179 a.C., el excedente agrícola de Numidia permitió a Masinisa hacer un gesto de notable generosidad. Envió grano a la isla griega de Delos, que estaba atravesando una crisis alimentaria. En agradecimiento, sus habitantes erigieron una estela conmemorativa en su honor, consolidando así su reputación como gobernante de un estado civilizado. Cirta, que originalmente fue una fortaleza cartaginesa, se fue transformando en una gran ciudad mediterránea. Su población era sorprendentemente diversa. Junto a los nativos númidas convivían refugiados de Cartago que huyeron tras la caída de la ciudad, comerciantes de estados helenísticos atraídos por el comercio, así como comerciantes romanos y colonos bereberes de fuera de Numidia, entre otros. Esta mezcolanza multiétnica convirtió a Cirta en un importante centro de negocios, una auténtica ciudad cosmopolita donde cada día se entrelazaban decenas de idiomas y culturas. Las ciudades de Numidia desarrollaron una clara especialización económica. Banasa se destacó como un importante centro de producción de cerámica. El puerto de Rusicada ofrecía a Cirta un acceso privilegiado a las rutas marítimas del Mediterráneo. Hipona Regia floreció hasta convertirse en una prominente ciudad costera. Por su parte, Tebeste controlaba las rutas terrestres internas más importantes. En conjunto, estos núcleos urbanos conectaban los puertos mediterráneos con las rutas de caravanas que cruzaban el Sáhara. En los mercados de Numidia, además de grano y aceite de oliva, se comerciaba con marfil, animales salvajes y esclavos. Aunque el comercio prosperaba, los numidios empezaron a acuñar su propia moneda durante el reinado de Masinisa. Las monedas numidias seguían la tradición monetaria cartaginesa. La unidad monetaria era el siclo, equivalente a poco más de 7 gramos de plata. También había monedas de plata de medio y un cuarto de siclo, así como numerosas monedas de bronce para las pequeñas fracciones del siclo. En las monedas numidias se pueden ver imágenes de sus reyes, caballos y elefantes. La riqueza agrícola y comercial fomentó la construcción de impresionantes estructuras monumentales. El majestuoso mausoleo de Medracén y el templo de Simitu son testimonio de las tradiciones arquitectónicas numidias, desarrolladas al margen de las influencias directas púnicas y romanas. La vida religiosa en Numidia era un verdadero mosaico de tradiciones. En Cirta había un santuario dedicado a Baal Jamón, el dios púnico del inframundo, que con el tiempo fue asimilado al Saturno romano. Las estelas votivas a menudo muestran el signo de Tanit, la diosa cartaginesa que en la interpretación romana se convirtió en Juno celestial. El santuario y la necrópolis cartaginesa de El Jofra han sacado a la luz cientos de estelas funerarias y votivas
que datan de los siglos III al I a.C. Estos monumentos muestran cómo las prácticas religiosas cartaginesas fueron adoptadas y difundidas en el entorno numidio. Además de los cultos púnicos, las inscripciones también mencionan deidades locales numidias como Aulisgua, Iocolón y Modmaní. Tanto Dion Casio como Heródoto documentan los rituales religiosos numidios, que incluían encantamientos y hechizos a los que se les atribuía la capacidad de provocar la lluvia. Estas prácticas rituales eran bastante diferentes de los cultos mediterráneos. En conjunto, la vida religiosa de Numidia representaba una mezcla cultural de las creencias bereberes locales, cartaginesas y, más tarde, romanas. Durante las últimas décadas de su reinado, las relaciones de Masinisa con Cartago fueron cada vez más tensas. El Tratado de Paz del año 201 a.C. prohibía a Cartago emprender acciones bélicas sin el consentimiento de Roma, lo que dio a Masinisa total libertad para expandirse a costa de las tierras cartaginesas. Masinisa aprovechó esta ventaja sin piedad, llevando a cabo incursiones fronterizas regulares y presentando nuevas reclamaciones territoriales. Cartago se encontraba en una encrucijada. Debía elegir entre aceptar la pérdida de tierras o resistir, violando así los términos del Tratado de Paz con Roma. Durante mucho tiempo, Cartago soportó con resignación todas las provocaciones de Masinisa, siendo consciente de su incapacidad de afrontar una nueva guerra con Roma. En el año 151 a.C., los cartagineses por fin decidieron responder a las provocaciones de Masinisa, lo que dio a Roma el pretexto perfecto para declarar la guerra a Cartago. En el año 149 a.C., las tropas romanas desembarcaron en África. Masinisa, ya en sus últimos años de vida, recibió su llegada sin entusiasmo, puede que consciente de que el dominio romano también se convertiría en una amenaza para Numidia. Por este motivo, durante la Tercera Guerra Púnica, las tropas numidianas optaron por no apoyar a los romanos. Masinisa falleció en el año 148 a.C., sin haber roto la alianza con Roma, pero sin llegar a ver el final de la guerra, a cuyo inicio había contribuido. En el año 146 a.C., las tropas romanas, bajo el mando de Escipión Emiliano, tomaron Cartago después de un asedio de 3 años. Destruyeron la ciudad de manera metódica, incendiando los edificios y derribando sus murallas. Miles de cartagineses huyeron a Numidia como refugiados, llevando consigo valiosos conocimientos y habilidades. El antiguo territorio cartaginés se transformó en la provincia romana de África. Tras la muerte de Masinisa y conforme a su testamento, Numidia fue dividida entre sus 3 hijos mayores. Micipsa recibió el palacio y el tesoro en Cirta, convirtiéndose de facto en rey. Gulusa asumió el liderazgo del ejército numidiano y Mastanabal asumió el poder judicial. Esta división tripartita tenía como objetivo prevenir una guerra civil, equilibrando el poder entre los herederos. Sin embargo, unos años después, tanto Gulusa como Mastanabal fallecieron, lo que llevó a que alrededor del año 145 a.C., Micipsa se convirtiera en el único soberano. Gobernó hasta 118 a.C., manteniendo la política de su padre. Siguió siendo un leal aliado de Roma y se preocupó por el desarrollo económico de Numidia. Continuó con la exportación de grano y aceite de oliva a Roma. La caballería númida siguió combatiendo junto a las tropas romanas, y Numidia en sí misma permaneció como un país próspero y floreciente. No obstante, Micipsa se enfrentó a un problema que acabó resultando fatal: Yugurta. Yugurta era el hijo ilegítimo de Mastanabal, es decir,
nieto de Masinisa y sobrino de Micipsa. Los autores antiguos lo describen como una persona de cualidades excepcionales, fuerte, atractivo y sobre todo dotado de una aguda inteligencia. Rehuía el lujo, prefiriendo un estilo de vida activo. Dedicaba mucho tiempo a ejercicios militares, competiciones deportivas y a cazar. Yugurta pronto se volvió muy popular entre los númidas. Su carisma y fuerza física lo convirtieron en un líder nato. Al mismo tiempo, Micipsa tenía 2 hijos legítimos, Iemsal y Adherbal, mucho más jóvenes que Yugurta. Consciente de la amenaza que Yugurta representaba para la sucesión de sus hijos, Micipsa decidió enviarlo a comandar las tropas númidas que luchaban del lado de Roma durante el asedio de la ciudad celtíbera de Numancia, con la esperanza de que Yugurta cayera en combate. El plan resultó ser un completo fracaso. Yugurta sobresalió en la batalla e impresionó profundamente al general romano Escipión Emiliano. Y lo más importante, durante esta campaña, Yugurta adquirió grandes conocimientos sobre Roma, observó las tácticas romanas, estudió su sistema político y detectó su principal debilidad, la enorme corrupción. Más tarde se le atribuyó la célebre frase: «Oh ciudad corrupta, pronto perecerás en cuanto encuentres un comprador». Escipión quedó tan impresionado con Yugurta que escribió una carta a Micipsa recomendando su adopción. Bajo presión romana, así hizo en el año 120 a.C. Cuando Micipsa falleció 2 años después, su testamento dividió Numidia en 3 partes, entre Iemsal, Adherbal y Yugurta. Micipsa probablemente esperaba que la supervisión romana evitara una guerra civil, pero se equivocó. Yugurta actuó de inmediato. Sus guerreros irrumpieron en las habitaciones de Iemsal, eliminando a todos los que intentaban resistir. Por orden de Yugurta, el joven príncipe fue capturado y decapitado. Uno de los herederos fue eliminado apenas unas semanas después de la muerte de Micipsa. Al darse cuenta de que su destino estaba sellado, Adherbal reunió un ejército, pero Yugurta lo derrotó en una batalla campal, obligándole a huir a Roma en busca de la protección del Senado. Allí, Adherbal acusó a Yugurta de fratricidio y usurpación del poder, exigiendo un castigo ejemplar. En respuesta, el Senado envió a África una comisión liderada por el excónsul Lucio Opimio, con el encargo de dividir equitativamente Numidia entre los 2 rivales. Consciente de la corrupción romana, Yugurta sobornó con generosidad a Opimio y otros miembros de la comisión. En el año 106 a.C., tras concluir el arbitraje, Yugurta recibió la parte occidental de Numidia, más desarrollada y fértil, mientras que Adherbal tuvo los territorios orientales. Así hubo paz, al menos en apariencia. Sin embargo, esta no duró mucho. En el año 113 a.C., Yugurta reanudó las hostilidades contra Adherbal, sitiándolo en la capital, Cirta, y esperando la reacción de Roma. Adherbal envió desesperadas peticiones de auxilio. El Senado se limitó a enviar misiones diplomáticas que intentaron presionar a Yugurta con palabras, pero éste, con astucia, retrasó y prolongó las negociaciones, hasta que en 112 a.C. tomó Cirta. Con la caída de la ciudad, Yugurta torturó personalmente a Adherbal hasta matarlo, y luego desató una masacre entre los habitantes, incluyendo todos los comerciantes romanos que habían participado en la defensa de Cirta. Esto generó un problema irresoluble. Habían muerto ciudadanos romanos. Una ola de indignación obligó al Senado a actuar, a pesar de los sobornos repartidos por Yugurta. Ese mismo año se declaró la guerra. La guerra de Yugurta, que duró 7 años, dejó al descubierto serias debilidades, tanto militares como políticas, en la República Romana.
Yugurta lideró con gran habilidad una guerra de guerrillas, retirándose estratégicamente a fortalezas en zonas montañosas y desérticas inaccesibles para las grandes legiones romanas cargadas de armas. Aprovechó muy bien su conocimiento del terreno, el apoyo de la población local y las ventajas de la movilidad, en claro contraste con la lentitud de las tropas romanas. Al mismo tiempo, siguió sobornando a los comandantes romanos. En 111 a.C., el cónsul Lucio Calpurnio Bestia llevó al ejército romano a Numidia, pero rápidamente firmó la paz sin lograr ningún éxito militar, aceptando en realidad el oro numidio a cambio de su complacencia. Las sospechosamente generosas condiciones del tratado provocaron indignación en Roma. El Senado convocó a Yugurta a la capital, garantizándole inmunidad, para que testificara sobre los sobornos. Yugurta llegó a Roma confiado en el poder de sus conexiones. Sin embargo, antes de que pudiera hablar en la sesión del Senado, el tribuno de la plebe Bebio, es probable que también bajo soborno, vetó todo el procedimiento. Esto obligó a Yugurta a guardar silencio, impidiéndole nombrar a los senadores que habían recibido sobornos. Aprovechando su inmunidad diplomática en Roma, Yugurta cometió un error fatal. En la ciudad se encontraba Masiva, nieto de Micipsa y otro posible aspirante al trono de Numidia. Siguiendo órdenes de Yugurta, Masiva fue asesinado. Cuando los ejecutores fueron capturados y fue evidente la implicación de Yugurta, la opinión pública se volvió en su contra. La guerra se reanudó. En el año 110 a.C., el cónsul Espurio Postumio Albino llevó tropas a Numidia, pero tuvo que regresar a Roma debido a las elecciones, dejando el mando a su hermano Aulo. Sin embargo, Aulo Postumio Albino no estaba a la altura del experimentado Yugurta. El astuto rey numidio atrajo al ejército romano a una trampa y lo obligó a capitular. Todos se vieron forzados a deponer las armas, pasar bajo el yugo como señal de humillación y abandonar Numidia en un plazo de 10 días. Además, Aulo Postumio Albino, en nombre de Roma, reconoció a Yugurta como gobernante vitalicio de Numidia. Cuando la noticia llegó a Roma, la indignación fue enorme. El Senado decidió recurrir a un comandante hábil y experimentado, Quinto Cecilio Metelo. Su misión era liderar el ejército y vengar la afrenta de Yugurta. Metelo reorganizó las tropas desmoralizadas, restableció la estricta disciplina militar y emprendió la sistemática conquista de las fortalezas numidias. Sin embargo, no logró capturar a Yugurta en persona. El astuto rey númida ganaba tiempo con su habilidad. Hacía falsas propuestas de rendición, seguía sobornando a los senadores y evitaba las batallas decisivas. A pesar de los éxitos en la captura de ciudades y territorios, la campaña se alargaba. Uno de los subordinados de Metelo, un joven y ambicioso oficial llamado Cayo Mario, se dirigió directamente al pueblo romano. Acusó públicamente a Metelo de prolongar la guerra intencionadamente y exigió que le dieran el mando. Gracias a sus acusaciones contra Metelo y a sus promesas de acabar rápidamente con la guerra, Mario ganó las elecciones para cónsul en el año 107 a.C. y asumió el liderazgo del ejército. Puso en marcha un ejército reorganizado y disciplinado, y comenzando la destrucción sistemática de los bastiones de Yugurta, sin embargo, tampoco logró capturarlo. El aliado de Yugurta era Boco I, rey de la vecina Mauritania. Durante años apoyó a su yerno en la guerra contra Roma, pero para el año 105 a.C., al ver el avance metódico de Mario, Boco entendió que la derrota de los númidas era inevitable. Un joven oficial romano, cuestor bajo el mando de Mario, Lucio Cornelio Sila, se acercó a él con una propuesta clara: traicionar a Yugurta y entregarlo a Roma.
garantizando así que dejarían en paz a Mauritania y conservaría sus fronteras. Boko aceptó el acuerdo y, con el pretexto de entablar negociaciones, convocó a Yugurta a una reunión donde lo capturó y lo entregó a Sila. La traición de su propio suegro puso fin a una guerra que había durado 7 años. En el año 104 a.C., Yugurta fue exhibido en Roma durante el triunfo de Mario. La multitud se burlaba mientras el rey encadenado recorría las calles por las que antes caminaba libremente bajo promesas de inmunidad. Finalmente, fue ejecutado por estrangulamiento, un destino común para los generales y monarcas enemigos derrotados. Tras la muerte de Yugurta, la Numidia occidental fue anexada a los dominios de Boko I. Al mismo tiempo, Gauda, otro hijo de Mastanabal que había permanecido leal a Roma, recibió el control de la Numidia central. Poco después del fallecimiento de Gauda, sus hijos, Iempsal II y Iarbas, dividieron el reino y gobernaron bajo el protectorado romano. La región siguió siendo de gran importancia económica, ya que el suministro de grano a Roma dependía de la agricultura del norte de África. Sin embargo, los días de Numidia como una fuerza política relevante habían llegado a su fin. El fin definitivo de la independencia de Numidia ocurrió en el contexto de las guerras civiles romanas. En el año 49 a.C., el rey Juba I se vio obligado a elegir entre Pompeyo y Julio César. Decidió apoyar a Pompeyo, convencido de que el experimentado comandante, respaldado por el Senado, vencería inevitablemente a su ambicioso rival. Sin embargo, esta decisión resultó fatal. En el año 48 a.C., César derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia, y en el año 46 a.C., invadió el norte de África y se enfrentó en la batalla de Tapso a las fuerzas de Pompeyo, que incluían las tropas númidas de Juba. La contienda terminó en una derrota total para Pompeyo. Juba, para evitar ser capturado, decidió quitarse la vida. César procedió de inmediato a anexar la Numidia oriental, transformándola en una nueva provincia romana, África Nova, o Nueva África. Tras 156 años de independencia, el reino de Numidia dejó de existir como territorio soberano. Bajo control romano, el territorio fue objeto de varias reorganizaciones administrativas. En el año 25 a.C., Octavio fusionó África Nova con África Vetus, la antigua provincia en torno a Cartago, creando así la provincia de África Proconsularis. Durante el breve periodo entre los años 30 y 25 a.C., Juba II, hijo de Juba I, gobernó como rey cliente de Numidia en las tierras de la antigua África Nova. No obstante, su poder era meramente simbólico, ya que la administración estaba en manos de funcionarios romanos. La Numidia romana se convirtió en una de las regiones más urbanizadas del norte de África, con una densa red de ciudades. Entre las más destacadas estaban Cirta, Rusicada, Hippo Regius, Tebeste y Lambaesis, todas conectadas por un sistema de caminos militares pavimentados. A lo largo del tiempo, un total de 20 ciudades llegaron a ser colonias romanas. La agricultura no solo se mantuvo, sino que también experimentó un notable desarrollo. Los grandes latifundios romanos crecieron considerablemente. Esas tierras pertenecían a terratenientes ricos y eran trabajadas por esclavos y arrendatarios. Las formas tradicionales de propiedad de la tierra numidias fueron reemplazadas por una economía de plantación, cuyas ganancias beneficiaban a la élite romana y financiaban impresionantes proyectos de construcción en todo el imperio. Para el siglo III a.C., los registros arqueológicos muestran un aumento significativo en la producción de aceite de oliva. El norte de África, incluidas las antiguas tierras numidias, se convirtió en una región clave para el suministro de alimentos del Imperio Romano.
Durante los siglos I y II después de Cristo, este área proporcionaba hasta 2/3 del grano consumido por Roma, consolidándose como el granero del imperio. Los restos materiales de la antigua Numidia todavía se encuentran dispersos por el norte de África. Constantina, la antigua Cirta, se alza majestuosa sobre una meseta de rocas que domina el desfiladero del río Rúmel. Timgad ha conservado las vastas ruinas de una ciudad militar romana. Lambese, Hipona Regia y otros monumentos siguen revelando nuevos detalles sobre la vida en Numidia y en el norte de África durante la época romana. En la Argelia actual, y en un sentido más amplio, en todo el norte de África, Masinisa es recordado como un héroe nacional y un símbolo cultural. Se le considera el antepasado de la identidad bereber, la encarnación de la unidad política del norte de África y la resistencia frente al dominio extranjero. Numidia nunca alcanzó la fama de Roma o Egipto. No construyó un coliseo, no levantó pirámides ni dejó monumentos que capturen la atención de los viajeros. Sin embargo, en momentos cruciales, su influencia en la historia mediterránea fue decisiva. Sin la caballería numidia, Roma podría no haber triunfado en Zama, ni Cartago en Canas. Sin el grano numidio, la población de 1 millón de habitantes de Roma simplemente no habría tenido con qué alimentarse. Sin la guerra de Yugurta, que puso al descubierto la corrupción del Senado, la política romana podría haber seguido un curso completamente diferente. Los pequeños reinos pueden proyectar sombras largas y profundas.